Yo creo que sí es importante si ese familiar influye en tus actividades, si no forma parte de tu entorno y no tiene nada que ver contigo. Esto es, yo jamás he tenido ningún nexo con el crimen organizado y además con ningún tipo de delincuencia, ni siquiera del fuero común. Tengo una vida de 32 años en la política íntegra, nunca he tenido un señalamiento, entonces yo creo que sí es importante si influye en la política. Yo creo que eso debería también señalarse, saber deslindar cuando un familiar tiene que ver, que influye en ti. Por ejemplo, cuando detuvieron a la hermana de Xóchitl Gálvez por ser secuestradora, pues nadie pensó que Xóchitl Gálvez las era penas no son secuestrada. trascendentes. Entonces, no, pero no solo no son trascendentes, sino porque ese es un tema exclusivamente penal, que yo lo conozco perfectamente. No, me refiero al asunto de la influencia política. Si influyen en la política, eso es perverso y debe de castigarse no solo al delincuente, sino al que influye en la autoridad política también. Y creo que ese es el tema, que la política no debe de estar relacionada con ningún tipo de delincuencia, no solo la del crimen organizado, sino con ninguna. Y en este caso, yo creo que en Michoacán, como en todas partes del país, tiene que diferenciarse claramente y si no castigar también al político que encubre, protege o participa con el crimen organizado o con cualquier tipo de delincuencia, no solo de organizado. Y con eso nos vamos, Leonel Godoy, que te agradezco mucho tu presencia esta mañana en este programa. ¿Con qué te despides, Luisa María, ya que entramos a la materia? No, yo me despediría diciendo que, o repitiendo ahora en el micrófono, que este principio de diálogo que hay del ejército el fin de semana con los comunitarios que ellos aceptan entrar resalvados, me parece que puede ser un principio de construcción o de reconstrucción, de que la autoridad vuelva a ser quien cuide. Y también diría que hay que reconocer un poco las historias de cada uno de los pueblos, de cada una de las autoridades, pero en ese para punto poder construir un tema de reconstrucción, de redistribución, de una mirada estratégica realmente para poder mirar al futuro. Pero sobre ese punto y para cerrar, desde luego coincido en que las comunitarias y las autodefensas genuinas, digamos así, deben ser un aliado del Estado y el Estado de ellas, para enfrentar y encontrar la manera de acabar con el crimen o atemperar la situación del crimen organizado, en Michoacán o en cualquier otro lado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa, y te pregunto para cerrar, con el caso de Aquila? Tú tienes una detención masiva de policías comunitarios en una situación sumamente delicada y confusa, en donde al final de la historia lo que acabó ocurriendo es que el ejército, las policías estatales se llevaron a toda la policía comunitaria de ese grupo, de ese pueblo indígena, y están la mayoría procesándose en el fuero federal y los dirigentes en el fuero local. Vaya respuesta del Estado a la policía comunitaria. Por eso yo creo que cada pueblo hay que reconocerle su historia. Aquila está mezclada en un tema minero. Los dueños de la mina, por darle un nombre, no entrar en ese tema, le pagan a cada parcialidad, a cada comunero, le pagan 28,000 pesos al mes por explotar su tierra. Bueno, el líder comunitario de la comunidad, la autoridad formal comunera, se quedaba la lana, y a partir de que les depositan a cada quien, las cosas cambian, la redistribución del poder es distinta. Por eso yo digo, hay que revisar a cada pueblo, la historia de cada uno de los pueblos, y poder mirar hacia el futuro, porque la historia te dice un montón de cosas. No puedes generalizar ni en Cherán, ni en Apatzingán, ni en Tepalcatepec, ni en Cualcomán, ni en Aquila. Tendrá la autoridad que reconstruir con la propia historia del pueblo, de la comunidad, de las gentes, y ver cuál es su entorno económico, político, social, y empezar a construir para el futuro. Yo quisiera decir algo, porque me metiste en un tema que pues creo que no tiene nada que ver conmigo, pero lo acepto. El asunto es que yo quisiera decir que si el tema de seguridad no se despolitiza, si no se convierte en una política de Estado, si no es transeccional, si no se hace una gran ofensiva social y si no se revisa el modelo de combate en este momento a la inseguridad, yo digo en Michoacán,
creo que vale en todas partes, pero en Michoacán, si no se hace esa revisión, si no se hace ese planteamiento y no se le dice a la sociedad que es un asunto que no se va a resolver pronto, yo creo que no estaríamos actuando como debe de ser. Hay que quitarle la parte política, no andar echándole la culpa a nadie. Nosotros, ¿qué tendríamos que decir de 70 años de gobiernos priistas? Pero hay que combatir la corrupción política. Bueno, eso sí, sin duda, no, pero no, yo no me refiero a eso, solo dije con contundencia, no, yo me refiero que no es correcto, en mi opinión, estar ahorita aventándose la bolita a nadie. Lo que urge es que haya unidad en torno al tema criminal en Michoacán. Eso es lo que urge, como urge en todo el país, y urge la revisión del modelo, porque sin duda no funciona. Leonel Godoy, gracias por estar aquí esta mañana. Luisa María Calderón, gracias a los dos por estar esta mañana en esta mesa de análisis, de discusión, de debate obligado sobre la situación de Michoacán, y seguiremos de cerca lo que ahí ocurre. Desde luego, gracias a los dos y a quienes han participado a lo largo de la emisión en esta discusión y análisis al respecto. Silvano Aureoles y Ricardo Monreal, respectivamente, por teléfono. Nos vamos a una pausa, y después de la pausa le adelanto que regresaremos al tema que le informamos hace rato, que tiene que ver con Gómez Morín. Se decidió finalmente la medalla Belisario Domínguez, en este año que es el centenario de Belisario Domínguez, prócer chiapaneco, que bueno, pues se recuerda a partir precisamente de este reconocimiento y de esta medalla que otorga el Senado al fundador de Acción Nacional y un mexicano ejemplar, que es Gómez Morín. De eso hablaremos después de la pausa. Le hemos pedido a Enrique Krause, historiador, director de la revista Letras Libres, que nos hable de Gómez Morín y de la medalla Belisario Domínguez.